recordar un poco lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Vamos a preguntarle a Monroy Álvarez. Monroy, ¿qué estuvimos revisando la clase pasada? ¿Qué vimos? ¿Tiene problemas de conectividad? Le paso la pregunta a López Carolina. Sobre los errores de medición y cómo calcular qué tanto afectan y qué tanto no con el porcentaje. Ok, vamos a empezar entonces a repasar un poco de eso. Vamos a preguntarle a Pineda Gael, ¿sí? ¿Qué era un error de medición? Recuérdanos un poco. Un error de medición es que en todos los procesos de medición, pues las personas suelen tener errores, ya sea, lo había explicado, bueno, unos que no dependían de nosotros y otros que podía ser por el sistemático, creo. Muy bien, básicamente es como la desviación de mi valor real, ¿sí? Básicamente, como lo mencionó Pineda, vamos a encontrar factores que nosotros no podemos controlar o probablemente pueden ser directamente del instrumento o probablemente al momento de leer la lectura, ¿sale? Vamos a preguntarle a Aldrete, ¿cuáles son los tipos de errores que estuvimos revisando la clase pasada? El error aleatorio, error sistemático y error de paralaje. Correcto, sí. Vamos a pasarle la pregunta a Monroy. Sí, Monroy, ¿en qué consiste el error aleatorio? Pues es un error que no depende de nosotros y no se puede evitar ni controlar. Correcto, básicamente no va a depender de nosotros, es un evento que pasa así de la nada y obviamente puede afectar básicamente la lectura, ¿sí? Aranatzel, paralaje, ¿en qué consiste ese error? No me acuerdo, profe. ¿No te acuerdas? Le pasamos la pregunta a Coutinho. ¿En qué consiste el error de paralaje? No recuerdo si era el error de que estabas como en diferente posición de lo que estabas midiendo o si era el de calibración. Sí, no, es el de la posición. Básicamente recuerden que la lectura, ¿sí? Nosotros tenemos que realizarla en forma perpendicular a la escala, ¿sí? Si observamos por arriba, ¿sí? O observamos por abajo de la parte perpendicular, podemos estar afectando la lectura, ¿sí? Porque nosotros creemos, y eso básicamente nos pasa mucho cuando, por ejemplo, estamos preparando agua, ¿sí? Agua de sabor, llenamos nuestra jarra, ¿sí? Y probablemente no estamos viendo en esta posición, estamos viendo desde arriba, porque a veces somos un poco flojos, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es posicionarnos en forma perpendicular, ¿sale? Error sistemático, Borrallo Arenas. ¿En qué consiste este? Por la mala calibración. Básicamente se origina por una mala calibración y vamos a tener datos, ¿sí? O lecturas constantes, pero alejadas de nuestro valor real, ¿sí? Y esto es básicamente a la mala calibración, ¿sí? Salvador Salas, ¿sí? ¿Qué nos referimos con cuantificación de un error? ¿A qué se refiere eso? Cuantificación del error. Salvador Salas, ¿es por ahí? No te escuchamos. Creo que tiene problemas. Sí, le paso la pregunta a García Ramírez. García, ¿estás por ahí? ¿A qué nos referimos con cuantificación del error? ¿No es para disminuir la incertidumbre? Ok, pues nos permite básicamente evaluar, ¿sí? Nos va a permitir evaluar básicamente el error, ¿sí? O sea, qué tan significativo es o obviamente no es significativo, ¿sí? Cuando queremos básicamente disminuir, como dijo su compañera García, la incertidumbre, pues yo tengo que sacar estrategias que es utilizando el valor medio, ¿sí? O el promedio, que era lo que básicamente estábamos haciendo, y sacábamos dos tipos de errores. Vamos a preguntarle a Zamora Rodríguez, ¿cuáles eran los dos tipos de cuantificación del error que estuvimos visualizando?
la clase pasada? Era el error relativo, creo, algo así. Ajá. ¿Y el otro? ¿No? ¿No te acuerdas? El absoluto. Vamos a preguntarle a López Hernández, Manuel, ¿cuál es la diferencia entre el error absoluto y el error relativo? El error absoluto no nos da mucha información sobre ¿cómo se llama? La diferencia que hay en el error. ¿Correcto? ¿Y el otro? Y el otro pues nos acerca más al valor que es el indicado. Al valor, más o menos, ¿sale? En el caso del error absoluto, chicos, el error absoluto únicamente nos dice una desviación, o sea que tu valor o tu lectura estuvo básicamente algo cercana, pero no nos dice qué tan cercana. Y únicamente nos dice 0.4, 0.8, pero no sabemos qué tan significativo es ese error. Mientras que en el caso del relativo, si se fijan, dividíamos el error absoluto, teniendo en cuenta que ese valor que se iba a dividir era básicamente sobre el valor medio. Entonces ya estamos considerando qué tan alejado está del valor medio. Si fuera 100%, pues es básicamente la medida del valor medio, ¿sí? Ese error, ¿vale? Si fuera del 10%, es 10% del valor promedio. Básicamente, así es como se estaría manejando. ¿Sí queda claro esa información? ¿Sí? Ahora, ustedes se llevaron una tarea. Si vamos a empezar a revisar, voy a compartir pantalla y vamos a escuchar a sus compañeros a ver cómo les fue, ¿sí? En este trabajo. Voy a compartir y iniciamos. Bueno, uno de los trabajos que se llevaron básicamente era elaborar una conclusión. Eso básicamente ya escuchamos un poco al respecto. Ahí, si ustedes quieren ajustar de lo que acabamos de hablar, lo pueden hacer y especificar diferencias, ¿sí? Pueden utilizar la diferencia de cómo se calcula, ¿sí? Y qué logramos obtener, ¿sí? Con cada uno de estos errores, ¿vale? Ustedes, de repito, y pueden completar con lo que acabamos de hace un momento hablar. Vamos a revisar la tarea 5, ¿sí? Vamos a preguntarle a Álvarez Núñez, ¿sí? Álvarez, ¿cuál fue el valor medio o el promedio de la serie de datos? Yo no lo supe responder, profe, no entendí. No, era básicamente lo que teníamos que sacar. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 lecturas. Tu valor medio básicamente era el promedio, o sea, sumar las 5 lecturas y dividirlas entre 5, ¿sí? Vamos a escuchar a Antonio García. ¿Cuánto te dio el valor medio o el promedio? 79.06. Correcto, 79.06 centímetros. Ese es mi valor promedio de la serie. ¿Sí? ¿Qué hice? Sumé básicamente las 5 lecturas, ¿sí? Establecidas y básicamente las dividí entre 5. ¿Sí? Ya que el ejercicio nos está diciendo que básicamente son las lecturas, ¿sí? Obtenidas para determinar el tamaño del balón. ¿Vale? Y vamos a identificar cómo fueron los errores en base a estas lecturas. Para eso vamos a calcular el error absoluto. Voy a poner aquí X1, que son los valores, X2, X3, X4 y X5. Estas son las lecturas. Voy a poner lecturas. Luego voy a poner el error absoluto, que fue el que estuvimos calculando. Recuerden que el error absoluto es la diferencia entre su valor promedio, ¿sí? Y la lectura, o el valor aproximado. ¿Sale? En este caso, nosotros vamos a preguntarle a Ortiz Covarrubias. Ortiz, X1, ¿cuánto te dio el error absoluto? Ya uno está escribiendo el resultado. Si bueno, era una resta, Ortiz, básicamente era 78.6, pero 79.06 menos 78.6 te da 0.46 centímetros. ¿Sí? X2, hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Sería 79.06 menos 79.4 nos da
0.34 centímetros, ya me están llegando los resultados. Ya me están mandando todos. Luego 0.14 centímetros, 0.26 centímetros y 0.24 centímetros, ¿vale? Entonces ahí pueden verificar sus resultados. Y finalmente el error relativo. Si queda básicamente este valor, dividirlo ahora entre nuestro valor promedio y multiplicarlo por 100. Y vamos con esto a identificar cuál fue el que tuvo una mayor, digamos, mayor porcentaje de error, ¿sí? O de desviación, y cuál fue el que tuvo menor, básicamente, desviación. Me están llegando también por aquí. Sería 0.582%. El otro sería 0.43%. El siguiente, 0.177%. 0.329% y 0.304%, ¿sí? Con esto, si queremos identificar la lectura, ¿sí? Que nos dio la mayor cantidad de error, ¿cuál sería? De todas las lecturas que tenemos. El valor de X1, el valor de X2, X3, ¿cuál? El X4. El X4, vamos a ver, X4 tiene un valor de 0.329. Ese no es el porcentaje más alto. ¿Cuál sería? X1 y el más. X1. Entonces, el caso de X1, la lectura, como dijo usted su compañera Carolina, X1, que tiene un valor de 78.6, fue la que nos dio la mayor desviación. ¿Sí? Obviamente no es tan significativa comparado con los demás. ¿Sí? Aparte el valor es muy pequeño, ¿sí? De porcentaje, mientras que la que nos dio menos, ¿sí? Como hace rato lo comentaron, vendría siendo X3, que tiene un valor de 79.2. Entonces aquí básicamente identificamos qué lectura, pues digamos, aproximó más, ¿sí? Y obviamente cuál está más alejada. ¿Sí queda claro esta información? ¿Sí? Muy bien. Voy a pasar a borrar y vamos a continuar con la clase del día de hoy. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a iniciar con este tema, ¿sí? Que quiero que me pongan mucha atención a lo largo de esta semana y la próxima, porque esto es lo más importante ahorita de física. Lo tienen que manejar muy bien, porque lo vamos a ver todos los bloques, chicos. Lo vamos a estar viendo todos los bloques, básicamente, y si no lo entendemos, no vamos a poder lograr o apreciar lo que estamos haciendo, ¿sí? El tema de hoy es magnitudes vectoriales, ¿sí? Varios van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es un vector? Sí, bueno, vamos a entrar un poco a entender cómo funciona esta información. Sí, vamos a partir de lo más básico. Aquí les pongo una situación que es muy común que nos pase, ¿sí? Cuando vamos a la tienda por 2 litros de leche, ¿sí? Tenemos una magnitud física, ¿sí? Que está utilizando, ¿sí? Una cantidad escalar. La cantidad escalar, ¿sí? Básicamente está constituida por un número y una unidad. El número en este caso son 2, ¿sí? O sea, es el número 2, ¿sí? Y la unidad viene siendo el litro, ¿sí? Lo cual nos indica de qué estamos hablando. Pues vamos a tener, ¿sí? Cantidades escalares que únicamente nos ayudan a identificar el número y la unidad, ¿sí? Entonces básicamente estamos hablando como la magnitud, la cifra numérica y la unidad. Otra cantidad escalar podría ser, por ejemplo, 5 pelotas, ¿sí? Tengo el número 5, ¿sí? Y mi unidad es la pelota, ¿sale? Podemos decir también, tengo 2 perros. El 2 viene siendo la cifra, la cantidad, ¿sí? Mientras que el perro vendría siendo mi unidad. Puedo decir 9 kilos de tortilla, ¿sí? 9 kilos vendría siendo, pero 9 vendría siendo mi cantidad, ¿sí? Mi magnitud, y mi unidad vendría siendo el kilo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, fíjense bien, las cantidades escalares únicamente nos expresan el número, ¿sí? El número que viene siendo la cifra numérica y la unidad. Pero es todo lo que nos está diciendo. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar un poco, ¿sí? Sobre los vectores.
Si esto va, aquí del lado derecho vemos el esquema de un vector. Probablemente para alguien, para algunos es nuevo, ¿sí? Probablemente para otros, probablemente ya lo había visto, ¿sí? Donde, ¿sí? Un vector pues tiene su magnitud, tiene su dirección y tiene su sentido. ¿Vale? Pues su sentido puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Dirección, podemos decir, repito, magnitud, valor. ¿Sí? El valor básicamente. Sí, ahorita vamos a estar hablando de ello. También puede tener dirección y sentido. Dirección, probablemente si esto fuera un plano cartesiano, pues tenemos un ángulo, ese vendría siendo nuestra dirección, y nuestro sentido si es positivo o si es negativo. ¿Vale? Pero les quiero preguntar, ¿qué ustedes entienden que es un vector? Con esta pequeña información de esa gráfica, ¿cómo podrían obtener información? ¿No? ¿Nadie? Bueno, chicos, un vector, ¿sí? Por si lo quieren anotar, que es muy importante, ¿sí? Es un segmento de recta, ¿sí? En el espacio que parte de un punto hacia otro. Es decir, tiene dirección y sentido. Repito, un vector, vemos que es un segmento de recta, aquí lo estamos viendo súper padrísima la flecha, ¿sí? Y está ocupando un espacio, ¿sí? Un espacio que podría ser el plano cartesiano, lo está ocupando, va a partir de un punto y obviamente hacia un punto final. Y obviamente, como estamos dibujándolo en el plano cartesiano, pues va a tener su dirección y va a tener su sentido. Su dirección podemos asociarlo un poco con el ángulo, probablemente 30 grados, 45 grados, 70 grados sobre la horizontal, ¿sí? Y el sentido, pues obviamente puede ser de la parte del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la importancia de los vectores en física? Bueno, chicos, nos sirven para describir un fenómeno con sus características, ¿sí? O sea, nos va a permitir saber, básicamente, las características que está presentando ese fenómeno. Y repito, nos va a servir para representar las características físicas de ese fenómeno. Bien. ¿Y cómo podríamos relacionar o cómo podríamos utilizar los vectores? ¿Sí? ¿Cómo podríamos relacionarlos con nuestra vida cotidiana? Bueno, chicos, podemos relacionarlos implementando nuestro conocimiento al desplazamiento de un cuerpo. A partir de los vectores yo puedo básicamente, digamos, si estoy desplazando un objeto, digamos, mi refrigerador, ¿sí? Puedo utilizar la física, ¿sí? Para yo poder extrapolar, ¿sí? Esa información a un dibujo. Y a partir de ese dibujo o ese vector, yo puedo identificar varias propiedades, ¿sí? Podamos probablemente identificar la fuerza de fricción, ¿sí? Podemos estar implementando o identificando cuál es la fuerza que estoy utilizando para poder mover ese refrigerador, ¿sí? También podemos extrapolar nuestra información a velocidad de un cuerpo, ¿sí? Sabemos que partimos de un inicio, o sea, de reposo, básicamente en ocasiones, y alcanzamos básicamente una velocidad, ¿sí? Entonces, luego vamos a estar viendo ese tipo de casos, cómo poder identificar esta parte de velocidad, aceleración y fuerza. Entonces, fíjense bien, los vectores nos van a permitir entonces meter esa información básicamente a un segmento de recta y obviamente poder identificar propiedades, ¿sí? Poder entender cómo está funcionando este proceso, este fenómeno. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a hablar primeramente de cantidades escalares, que fue básicamente el escenario de la leche, ¿sí? Recuerden que una cantidad escalar, ¿sí? Siempre va a ir básicamente con una cifra, o sea, un número, y va a ir también una unidad,
¿sí? En la que se está midiendo básicamente. Las cantidades vectoriales se pueden definir como la cantidad física determinada por el número y la unidad correspondiente, ¿sí? Aquí les pongo del lado derecho una imagen, ¿sí? de magnitudes, ¿sí? Si yo dijera 5 kilos, básicamente estoy diciendo la cantidad y la unidad. 5 es la cantidad y el kilo es la unidad, ¿sí? Puedo decir 8 metros cúbicos. 8 viene siendo mi cantidad y metro cúbico vendría siendo mi unidad. Pero si se fijan, no nos está dando mucha información, ¿verdad? Únicamente estamos diciendo básicamente ejemplos esporádicos, pero no tenemos información al respecto. ¿Sí? Yo puedo tener ahí 5 litros de agua, pero ¿y eso qué? ¿Eso cómo lo puedo yo, cómo lo podría yo obtener más información? Pues no podría porque únicamente tengo 5 litros de agua. Tengo que evidenciar más información para poder entender algún fenómeno que le pueda pasar a esos 5 litros de agua. ¿Vale? Entonces, repito, las cantidades escalares únicamente nos van a decir el número y la unidad. Hasta ahí. Y si yo le dijera 15 grados Celsius, 15 grados Celsius, ¿qué? ¿Eso qué? O sea, no me está diciendo nada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ejemplos de cantidades escalares, era lo que les comentaba. Si hablamos de una magnitud masa, 50 kilos, 3 kilos, ¿pero de qué? O sea, no tengo información básica para poder yo analizar algo. Nada más tengo 3 kilos, 50 kilos. Temperatura, menos 25 Celsius. ¿Eso qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? Presión, 12 atmósferas. Nada más estoy hablando de que tengo 12 atmósferas, súper padrísimo, pero no estoy diciendo absolutamente nada. ¿Sí? No estoy hablando de un sujeto, nada más digo 12 atmósferas. ¿Sí? O puedo decir 12 atmósferas no sé, en la luna, pero ¿qué? O sea, en la luna hay 2 atmósferas, pero ¿qué? ¿Eso qué? No tengo mucha información. Densidad, 1000 kilos sobre, a mí me faltó metro cúbico. Yo iba metro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico. Si se fijan, sí, pero el agua tiene esa densidad, ¿pero qué? O sea, no puedo conocer más información, ¿sí? Con lo que me están dando. ¿Sale? No puedo estudiar el fenómeno si nada me están dando esa información. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar de que las cantidades escalares se pueden hacer operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación o división. Por ejemplo, si yo le digo a Antonio García, Antonio, ¿cuántos son 12 pelotas más 5 pelotas? ¿Qué resultado nos da? 17 pelotas. 17 pelotas. Pero hasta ahí queda, ¿verdad? Nada más estamos sumando, ¿sí? Cantidades escalares. ¿Correcto? ¿Sí? López Hernández. Si yo tengo 3 pescados, ¿sí? Y un tiburón se comió 2, ¿cuántos pescados me quedan? ¿Un pescado? Un pescado. O sea, y es únicamente sumar y restar. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo hacemos? La suma, ¿sí? La resta, multiplicación o división. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Pineda Gael. Si yo tengo un perrito, ¿sí? Y ese perrito va y tiene 3 perritos con una perrita, ¿sí? Y ese mismo perro va con otra perrita y tiene 3 perritos, ¿cuántos perritos tuvo en total? ¿O 6? 6, ¿sí? Entonces, básicamente podemos también multiplicar al mismo tiempo sumar. Entonces, las cantidades escalares, como no nos dicen nada de información, básicamente, del fenómeno, únicamente lo que hacemos es sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Sin embargo, ¿sí? Hay cantidades físicas, como lo hemos dicho, que no quedan completamente determinadas, únicamente conociendo la magnitud y la unidad. O sea, estamos hablando de cantidades escalares. No es suficiente la información, ¿sí? Por lo que se requiere de una dirección y sentido. Y por lo tanto, aquí es donde vamos a empezar a hablar de cantidades vectoriales o vectores. Entonces, cuando ya tengo la magnitud, la unidad, la dirección y el sentido, ya es un vector. ¿Sale? Porque ya le vamos a dar más información al fenómeno.
No únicamente 5 litros de agua. No, ahora vamos a dar más información. ¿Sí? Y toda esa información vamos a tener que llevarlo a vectores. ¿Sale? Ahora, las cantidades vectoriales es una cantidad física, ¿sí?, que está completamente determinada por su magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, las cantidades vectoriales, recuerden, aparte de llevar la magnitud y la unidad, van a llevar dirección y sentido. Que ahorita vamos a empezar a hablar sobre eso, ejemplos para que les quede un poquito más claro y va a haber actividad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Excelente. Vamos a continuar. Vamos a hablar algunos ejemplos de cantidades vectoriales. Y aquí les puse imágenes, les puse información para que lo pudieran entender. Por ejemplo, se considera el peso que es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque es un vector que posee una magnitud. ¿Sí? Podemos hablar de 50 kilos. ¿Sí? Sabemos que los 50 kilos lo vamos a multiplicar por la gravedad. ¿Sí? Y obviamente vamos a tener una dirección que va a ir básicamente hacia el centro de la Tierra. Pues yo puedo decir, fíjense cómo es, puedo decir tengo 5 kilos, punto, es una cantidad escalar. ¿Sí? Pero cuando yo hablo de un vector, puedo decir, no sé, dejé caer un objeto, una manzana, que me pesa 50 kilos. ¿Cuál fue el peso? ¿Sí? Ahí obviamente tendría que multiplicar la masa por la gravedad. ¿Se fijan? El escenario ya es diferente. Estoy dando información. Tengo mi magnitud, que es 50 kilos, ¿sí? Tengo mi dirección, que básicamente es hacia abajo, y también tengo mi sentido, que va hacia abajo. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, fuerza también se considera una cantidad vectorial. ¿Sí? La fuerza obviamente va a traer una magnitud, ¿sí?, que nos va a describir básicamente la dirección y el sentido. ¿Sí? ¿De qué manera? Yo puedo decir que, como vemos aquí en la imagen, está aplicándose una fuerza. El individuo básicamente está desplazando, vamos a decir que esta cosa o este cuadro pesa 3 kilos. Entonces, tengo una, digamos, magnitud, ¿sí? Tengo también una dirección, ¿sí? Y tengo un sentido, ¿sí? El sentido, si lo queremos ver en un plano cartesiano, estamos en el cuadrante 1, ¿sí? Y, y el sentido lo podemos también asociar con el ángulo, ¿sí? Y dirección, pues lo estamos moviendo sobre el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, vamos a tener que dar más información del fenómeno. Mientras más información del fenómeno tengamos, eso yo lo puedo extrapolar a verlo en vectores. ¿Sí? Que se fijan, son básicamente, aquí lo estamos viendo, segmento de la recta que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Aceleración. ¿Sí? Nosotros vamos en nuestro carro, ¿sí?, y podemos decir, iba a 30 kilómetros por hora, ¿sí?, y después alcancé una velocidad de 0 kilómetros por hora. ¿Sí? Por lo tanto, me fui en forma lineal, ¿sí?, y con esa información podemos saber la aceleración, y en este caso sea desaceleración, que sufrió el auto. Porque yo iba en 50 y luego fue a 0. Estuve básicamente frenando. Entonces, toda esa información que estamos dando lo podemos convertir en vectores. ¿Sí? Velocidad, pues básicamente también, ¿sí?, llevamos una dirección y llevamos un sentido. ¿Sí? Por ejemplo, para que puedan ver también un poco de sentido y dirección, podemos hablar de un carro que va en forma lineal. ¿Sí? Ahí tenemos que la dirección y el sentido es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente igual. Pero cuando vamos dando vuelta alrededor de una glorieta, la dirección y el sentido es diferente.
¿Sale? ¿Por qué? Porque obviamente es una curva. ¿Sí? Básicamente, en cada lapso de tiempo tenemos básicamente un sentido. ¿Sí? Sin embargo, la dirección, pues podemos decir que es curva también. ¿Vale? Posición también, porque podemos decir que queremos transportar un objeto de un lugar a otro. ¿Sí? Podemos, no sé, su mamá o su papá les ha dicho, ¿sabes qué? Recoge tus cosas y llévalas a tu cuarto. ¿Sí? Vas a mover tus cosas de un lugar y los vas a desplazar a otro. Y si te fijas, si estuviéramos haciendo un diagrama en tercera dimensión, pues sería tu punto de inicio, donde estaban tus cosas y dónde las dejaste. Y se forma un segmento de recta con dirección y sentido. ¿Sí queda clara esa información? ¿Sí? Ahorita no se me asusten, vamos a hacer ejercicios más adelante. Ustedes van a decir, ah, ya lo entendí, ya lo analicé. ¿Vale? Entonces recuerden, cantidades vectoriales siempre hay que especificar información. ¿Sí? Dirección, sentido, ¿sí? Y magnitud. Y la cantidad escalar, únicamente la magnitud. ¿Vale? ¿Vamos bien con la información? ¿Sí? Ok. Van a hacer la siguiente actividad. Actividad A13. Van a realizar una lista de 5 ejemplos donde se observen cantidades escalares y cantidades vectoriales. Cuando hayan acabado, hay que empezar a leer. ¿Sí? Bueno, si hay tiempo, mejor yo les proyecto la presentación y la vamos analizando hasta donde nos alcanza el tiempo. ¿Sí? Realiza una lista de 5 ejemplos de cantidades escalares y cantidades vectoriales. Si va quedando clara esta información, chicos, pueden preguntar, profe, aquí como que me quedó un poquito de duda. Si les puedo otra vez. De hecho, vamos a hacer muchos ejercicios para que lo logren entender. Diferencias entre cantidades escalares y vectoriales. Escalares únicamente nos dice la magnitud, pero no está diciendo un fenómeno que está ocurriendo. Corrales, adelante. ¿Tienes una duda? Profe, ¿las cantidades vectoriales son solo cosas en movimiento? Podemos considerar algo también que puede suceder. Podemos predecir probablemente el comportamiento de algo sin que esté pasando. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una persona de 93 kilos, ¿sí? Está en una montaña de 3,000 metros de altura. O sea, esa información la podemos, digamos, jalar básicamente a elaborar un vector con esa información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos básicamente el sentido que es hacia arriba, dirección si se va a lanzar. ¿Sale? Y obviamente, pues la magnitud, pues tendríamos que calcular básicamente
pues vendría siendo el peso con el que va a caer. Si estamos buscando peso o velocidad, hay otra fórmula, ¿sí? Ahí estaríamos evaluando un fenómeno. Entonces, sí, chicos, también lo pueden asociar así, cantidades vectoriales es como evaluar un fenómeno, tengo que conocer información, ¿sí? De qué es lo que puede pasar, o lo que está pasando, o lo que pasó. ¿Vale? Vamos a escuchar algunos ejemplos. ¿Sí? Vamos a preguntarle a Monroy Álvarez. ¿Sí? Cantidades escalares. Sí, nos está muy fácil eso. Yo puse 50 kilogramos, 2 horas, 19 metros cuadrados. No, 19, sí, 30 grados Celsius y 100 centímetros. Correcto. Sí, básicamente es únicamente la cifra, ¿sí? Y la magnitud. ¿Sí? Como dijo su compañero, también podemos meter 5 watts, punto. Otro podría ser 8 kilogramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Únicamente estamos diciendo magnitudes, ¿sí? Y la unidad. Ahora, los vectores recuerden que son básicamente fenómenos que están ocurriendo. Hay que ser puntuales con la información. Como hace rato lo mencionaba, una persona de 93 kilos está a una altura de 3,000 metros, ¿sí? Y se va a dejar caer a través de un peñasco. ¿Sí? O sea, y básicamente esa información yo la puedo, ¿sí? Convertir en un vector y conocer información que puede suceder. ¿Sí? Igual he seguido con otra, por ejemplo, un biciclista, ¿sí? Parte desde un punto y recorre 5 kilómetros al este. ¿Sí? Esa información me ayuda, ¿sí? Porque yo probablemente puedo conocer bastante información del ciclista que partió de un punto, recorrió 3 kilómetros y se dirigió al oeste. Tenemos magnitud, tenemos dirección y tenemos sentido. ¿Vale? Vamos a preguntarle un fenómeno. Sería bueno. Mora, Germán, ¿estás por ahí? Sí, profe, nomás que tengo ahorita unos problemas del internet y se Ok, está yendo. muy bien. Vamos entonces a preguntarle a José Carlos. Un vector, dinos un ejemplo. García Sánchez, ¿es por ahí? ¿Vale, profe? Dime un ejemplo de vectores. Kilogramos. ¿Cómo, perdón? Kilogramos. No, ahí tienes que especificar más información del fenómeno, no nada más es decir la unidad, ¿vale? La fuerza puede ser Newton, sí, Antonio García. Sí, vamos a preguntarle a Zamorano Daelén. Un ejemplo de vectores. Recuerden que es una situación, un fenómeno que está ocurriendo, o ya ocurrió o pasó. Adelante. Puede ser un ladrillo de... Ay, no sé cuánto pesa el ladrillo. Un ladrillo de 100 gramos. Ajá. Se cayó del techo, algo así, Ajá. ¿De qué altura? de 3 metros. De 3 metros. ¿Sí? Entonces, básicamente, tú ya tienes información al respecto del ladrillo, ¿sí? Que pesa 100 gramos. Estás diciendo que se está desplazando, ¿sí? A 3 metros, básicamente, de altura. Y su sentido es hacia abajo, porque obviamente, pues el fenómeno va a ocurrir hacia abajo. ¿Sí? También podemos decir, por ejemplo, una pelota de béisbol, ¿sí? Que yo tengo en mi mano a una altura de 1.5 metros, la lanzo hacia arriba, ¿sí? La lanzo hacia arriba, con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Entonces, hay que explicar el fenómeno, chicos. Si no sabemos explicar el fenómeno, pues va a haber problemas. Vamos a preguntarle a López Manuel. Un ejemplo de vectores. Una persona está ¿Ah? localizada al este de un perro. Correcto, ¿sí?
Ahí básicamente, pero ¿a qué distancia está del perro? Hay que especificar más. 5 metros. 5 metros. Sí, entonces básicamente ahí te faltó como la magnitud. Dijiste la dirección y el sentido, pero te faltó la magnitud. ¿Sí? También puede ser, por ejemplo, hace rato como se los comentaba, se mueve un refrigerador de 1 tonelada, ¿sí? Desde la planta baja, ¿sí? Hasta la recámara que se encuentra al lado derecho a una altura de 2,5 metros. Estamos dando demasiada información. O sea, el punto es de que demos información del fenómeno, ¿sí? Que está ocurriendo, y obviamente pues tiene que aparecer magnitud, dirección y sentido. ¿Sí va quedando clara esta información? ¿Sí? ¿Qué otro podríamos tener? Por ejemplo, simplemente volteamos a ver un árbol y de repente cae algo del árbol. ¿Sí? Una manzana, ¿sí? Una palma, una hoja de palma, ¿sí? Un coco, ¿sí? Pues es un fenómeno, básicamente. Está cayendo básicamente una hoja de palma, ¿sí? Que tiene un peso aproximado, podemos ir hasta medirla si quieren, y vemos con qué velocidad cayó, podemos ir a medirla y no sé, nos da que pesó 2,5 kilos, ¿sí? Medimos la altura básicamente de la palma, ¿sí? Ya tenemos básicamente información, la altura y el peso de la hoja. Por lo tanto, podemos saber con qué velocidad cayó, cuánto tiempo duró en caer. Entonces, podemos conocer ya información cuando tenemos este conocimiento de la magnitud, dirección y sentido. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta información, chicos? Acá ando más claro. Que es diferente el escalar. 3 kilos, 2 kilos, 1 kilo, 1 mililitro, 2 mililitros. Entonces, básicamente es diferente. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Excelente. No nos va a dar tiempo de revisar. Entonces se van a llevar, chicos, de tarea revisar las diapositivas de la siguiente semana que están ahí en plataforma. Solamente las primeras, déjenme si quieren mostrarles cuáles son, ¿sí? Para que tengan en cuenta esa información. La tengo abierta, déjenme abrirla, sesión semana 4. ¿Sí? Es importante que la revisen, ya que este tema que sigue, ya vamos a ocupar básicamente nuestro transportador, ¿sí? De una escuadra. Si tienen en su libreta cuadriculada, pues pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿sí? Hay que leer estas, digamos, tipos, ¿sí? O clases de vectores que tenemos, ¿sí? Váyanlos analizando, ¿sí? Lean muy bien cómo vamos a representar un vector, ¿sí? Las características de un vector, la escala que ustedes van a tener porque después viene la actividad. Entonces sí les pido de favor que lean esta información previamente a la clase del día de mañana. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Sí, nos diríamos a la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, profe, con permiso. De nada, hasta luego.